Bienvenidos, buenas noches. El día de hoy tenemos la sesión correspondiente al mes de abril y el título en esta ocasión es la inauguración del Museo Mexicano de la Endoscopía. Les presento a nuestras autoridades, al doctor José Guillermo de la Mora Levi, nuestro presidente actual, y al ponente del día de hoy, el doctor Fernando Bernal Sagún. Buenas noches. Esto creo que es un evento histórico. También es nuestra primera sesión cultural, que además, por el tema, no deja de ser académica. Creo que es muy importante mencionar que la plática del doctor Bernal se llama Historia de la Endoscopía en México, una perspectiva, y abordará pues la mayor parte de lo que ha transcurrido desde hace varias décadas en nuestro país. Es muy importante recordar esa frase de hay que conocer la historia para no repetirla, y lo digo porque van a ver que muchos de los inventos que hay en la actualidad y la cirugía peroral y un montón de notes y ese tipo de cosas, pues son un gran avance hacia el pasado. Y van a ver cómo muchas de estas cosas simplemente son redescubrir el hilo negro. Entonces, para el verdadero apasionado de la endoscopía, creo que va a resultar muy enriquecedor conocer estas cosas. Quizá los jóvenes piensen que es aburrido, pero van a ver que no, por lo menos se van a sorprender de las cosas que hacíamos. Y afortunadamente vamos a tener una guía extraordinaria en las palabras del doctor Bernal. Los dejo con el doctor para que inicie su plática de historia de la endoscopía mexicana, una perspectiva. Buenas noches a todos. Agradezco mucho la invitación del señor presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, el doctor Guillermo de la Mora, Mauro Eduardo, su secretario, y de toda la mesa directiva, para permitirme platicar de historia de la endoscopía gastrointestinal, particularmente de endoscopía en México. Y como el doctor de la Mora lo dijo claramente, es una perspectiva. Entonces, es la perspectiva personal, de tal manera que, pues, de principio le ofrezco una disculpa si alguno de los detalles no es realmente cierto. Bueno, porque la memoria pues no es exactamente al 100%, y habrá algunas cosas que sean confundidas durante la presentación. Vamos a empezar, que para poder entender nuestra especialidad, mencionaré primero los grandes pasos de la endoscopía en todo el mundo, considerando que para revisar la evolución de la misma se requiere mucho mayor tiempo del que tengo designado para esta sesión. Los precursores de la endoscopía fueron desde 1805 hasta 68, empezando por el primer intento de hacer un endoscopio, el conductor de luz, con su nombre en alemán en la parte superior, desarrollado por Philip Bossini en 1805, que ya tenía algunos elementos que podían servir como para desarrollar los siguientes elementos. Como ustedes ven, en el centro del equipo hay una especie de chimenea, no una especie, una chimenea donde había luz, y esa luz era proyectada por sistema de espejos a la punta del endoscopio. Y los endoscopios rígidos, mucha gente dice que el padre de la endoscopía digestiva fue el doctor Adolfo Kussmaul en 1868, que pasó un tubo por el esófago de un traguespadas de circo, realizó demostraciones ante grupos médicos, pero las dificultades de iluminación impidieron que estos equipos tuvieran alguna utilidad práctica. Era imposible meter luz dentro de un tubo. Y estas observaciones nunca fueron publicadas. Posteriormente, los primeros equipos que realmente empezaron a tener cierta utilidad fueron los equipos de Mikulix, un médico, que era un médico, y Leiter, un fabricante de equipos ópticos, que desarrollaron instrumentos en donde de principio la luz era transmitida a través de una luz y luego por una vela, por una lámpara de trementina. Además,
el gran avance fue transmitir la luz hacia el punto, y entonces Leiter inventó una cosa que llamó panelectroscopio, que no era más que una varilla con la cual se transmitía la luz en la punta. Y como ustedes ven en uno de los esquemas, se observa perfectamente cómo ese gastroscopio tiene una curva y además tiene una bombilla con la cual se echaba aire para poder inflar el estómago y así poder hacer alguna observación. Fueron equipos de utilidad realmente limitada. Los endoscopios rígidos, desde el principio del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, se utilizaron en especial para extraer cuerpos extraños, para hacer dilataciones del esófago, ya que en aquel tiempo pues, no había manera de controlar el ácido del estómago, y la estenosis del esófago, fundamentalmente por reflujo gastroesofágico, era un padecimiento de todos los días. El padre de la endoscopía en los Estados Unidos fue Chevalier Jackson, padre e hijo, que hicieron una nueva especialidad a la que llamaron broncoesofagología. Casualmente, el maestro Elizondo nos ha traído un libro original del doctor, una primera edición que va a estar aquí en la biblioteca de la asociación. Aquí tenemos ejemplos de uso de endoscopios rígidos. Estos, en la parte superior vemos la extracción de un cuerpo extraño, que cuando ese cuerpo extraño lo extrajimos en el Hospital General de México, era realmente imposible sacarlo con fibroscopios, puesto que no había suficiente agarre de la pinza. Y en la parte de abajo, un hueso de pollo que fue fracturado con la pinza de cuerpos extraños en un esofagoscopio rígido que se observa en color rojo. Estos tres, los endoscopios rígidos, todos ellos de visión lateral, Schindler, Boros y Hufort, que servían particularmente para la gastroscopía y para la esofagoscopía. Y luego se vino, desde 1932 hasta el 57, los endoscopios semiflexibles o semirrígidos. Ambas acepciones pueden ser correctas. Estos aparatos se había resuelto el problema de la iluminación con el uso de pequeños foquitos que parecían un grano de arroz y que fueron haciendo endoscopios que se podían vencer las curvaturas fisiológicas del esófago y las del estómago, y ya en el segundo tercio del siglo XX, con un sistema de hasta 30 o 32 espejos, una parte rígida y otra flexible, con control del operador, que se iniciaron inicialmente en Europa. El más importante de los endoscopistas de aquella época, sin lugar a dudas, era el doctor Rudolf Schindler, alemán, que en Alemania desarrolló los equipos y que antes de la Segunda Guerra Mundial tuvo que huir a Estados Unidos, ya que era judío. Y aquí observan ustedes imágenes de la introducción del endoscopio y de la colocación del doctor Schindler, que en ocasiones se tenía que hincar, poner de lado, poner de otro lado, y se observa junto a ello a su esposa, la señora que está de frente en la imagen posterior, que era la que acomodaba el cuello del paciente para evitar un accidente, y creo que también era la que cobraba los estudios, ¿no? El doctor Schindler estuvo un tiempo en Chicago y posteriormente se fue a Brasil, regresó nuevamente a Chicago y finalmente, cuando quedó viudo, se fue a Alemania y hasta su muerte. Y entonces vamos a iniciar con los endoscopios flexibles, la época que nos tocó a la mayoría de nosotros y que sigue tocándonos todavía. En 1949, un profesor japonés, Fuji, que está en el centro de la imagen que está ahí, logró desarrollar un tubo totalmente flexible, como ustedes lo observan en la imagen inferior, y un objetivo de cámara en la punta. La cámara se observa en ese sitio. Los médicos no veían lo que estaban haciendo, metían el endoscopio, que era totalmente flexible,
y tomaban un sinnúmero de radiografías, las cuales tenían una película de menos de la mitad de 35 milímetros, se ponía sobre una pantalla y entonces se buscaban las lesiones, que en el Japón particularmente se trataba de cáncer gástrico, que era un problema importante de salud pública. Y el endoscopio. Después de algunos estudios, el primero de los endoscopios fue desarrollado por un autor norteamericano de origen, tengo entendido que checo, el doctor Hirschkowicz, Basil Hirschkowicz, y en 1957 se puso a la venta el primer endoscopio, el endoscopio de Hirschkowicz. 1957, ustedes observan al doctor Hirschkowicz practicando un estudio a un paciente sentado, y aquí en el museo que vamos a inaugurar posteriormente tenemos uno de esos equipos que va a poder ser visto por todos ustedes. Y cuando la endoscopía, la fibra óptica, la electrónica y el video chocaron, nacieron los videoendoscopios. En el año de 1983, aunque hace unos años antes, con unas pequeñas cámaras que se adaptaban al ocular del fibroscopio, era posible transmitir la imagen a un televisor o a un monitor. Este es el una fotografía del primer videoendoscopio desarrollado por Sivak y Fleischer en 1983. Desde entonces entramos a la época de la fibra óptica más la videoendoscopía. La fibra óptica sigue siendo utilizada para transmitir la luz, y la videoendoscopía, pues gracias a la computación y a los sistemas electrónicos que tenemos en la actualidad y de los cuales cada día vemos un avance, una mejora o una modificación. Esta es la diferencia entre la fibroscopía y la videoendoscopía. En la parte superior estoy haciendo una panendoscopía y el que veo soy yo. El ayudante que está junto a mí, bueno, uno de los estudiantes, ve por un aditamento que se llamaba aditamento de enseñanza, que le quitaba más o menos la mitad de la luz al endoscopio y pues no se veía realmente muy bien, pero finalmente ese aparato, el teaching, pues fue utilizado por mucho tiempo. Y en la parte de abajo vemos el primero videoendoscopio que tuvimos en el Hospital General de México. Junto a mí está el doctor Víctor Antonio García Guerrero, uno de los colaboradores del servicio de gastroenterología, excelente endoscopista y mejor amigo. ¿Pero qué fue la endoscopía en México? ¿Cuáles son los antecedentes de esto? A principios del siglo XX, unos médicos realizaron aisladamente algunos estudios con endoscopios rígidos. La primera publicación que existe por ahí fue en la Gaceta Médica de México en 1919 por un doctor Pedro P. Peredo. No he podido conseguir el artículo, aunque he intentado, pero bueno, él fue el primero que hizo una endoscopía y que lo publicó, y los otros precursores fueron Abraham Ayala González, 1929 en el Hospital General de México, Enrique Santoyo Domínguez en 1948, 48, en la Clínica 11 del IMSS, puso un pequeño departamento de endoscopía rígida, y luego el doctor Gustavo Serrano Reveil en 1953 fundó el departamento de endoscopía en el Instituto Nacional de Nutrición. Don Abraham Ayala González fue la figura de gastroenterología más importante de la primera mitad del siglo XX, fundó la Asociación de Gastroenterología, la revista, y publicó artículos sobre esofagoscopía, gastroscopía, peritonioscopía, etcétera, etcétera, y dejó ya una escuela de médicos entrenados en endoscopía, en gastrocirugía, en gastroenterología clínica. Políticamente fue director del Hospital General, presidente de las Academias de Medicina y Cirugía, y además fue ministro de Salud. El doctor Gustavo Serrano Reveil, el Gavilán Serrano, les regreso a la imagen para que vean ustedes por qué le decían Gavilán. Tenía una nariz de tiempo completo. Fue el primer endoscopista de tipo completo, se entrenó en Estados Unidos y fundó un departamento de endoscopía en el entonces llamado Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Era un endoscopista muy hábil, con
utilizaba endoscopios rígidos, semirrígidos, diseñó peritoneoscopios y entrenó a algunos gastroenterólogos mexicanos, aunque muy joven falleció en un accidente de cacería, un accidente, se les apagó una lámpara y murió asfixiado dentro de una tienda de campaña, pero dejó la semilla que muy pronto fructificaría. Y entonces vamos a hablar de nuestra asociación, la Asociación Mexicana de Endoscopía, después de haber considerado a las personas que anteriormente estuvieron ahí. En 1970, en el cuarto Congreso Mundial de Gastroenterología y el segundo de Endoscopía, se llevó a efecto en Tokio, Japón, y se le concedió a nuestro país, a México, el quinto Congreso de Gastroenterología y el tercer Congreso Mundial de Endoscopía. Entonces, por iniciativa del doctor Ramírez de Gollado y del doctor Elizondo Rivera, se gestó la idea de que para que en el 74 se pudiera hacer el Congreso de Endoscopía, se necesitaba una asociación de endoscopía. Entonces, empezaron a reunirse en varias ocasiones varios médicos y se fundó la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Decíamos que desde 1970 se juntaban, el maestro Elizondo me platica que habitualmente en buenos restaurantes se iniciaron las reuniones, y el 29 de marzo de 1971 salió la escritura de la asociación. Entonces, la fundación desde el punto de vista legal fue el día 29 de marzo de 1971. Este es el sitio en donde dice la fecha, con el doctor, el licenciado Rafael Oliveros, fue quien hizo el acta. ¿Quiénes fueron los fundadores? Los que firmaron el acta constitutiva. El doctor José Ramírez de Gollado, el maestro Javier Elizondo Rivera, que gracias a Dios todavía nos acompaña, el doctor Rafael Guillermo Tinajero Ayala, el doctor Rubén López Reyes, el doctor Fernando Torres Valadez, que también todavía vive, Ramón Boone, Alberto Ragasol Barbey y Carlos Vara Reyes, de Hospital General de México, Instituto de Nutrición, Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, etcétera. De los fundadores, el doctor Torres Valadez se dedicó exclusivamente a la cirugía del aparato digestiva y dejó la endoscopía. Los doctores Anglada también dejó la endoscopía. El doctor Ragasol, tengo entendido que se fue a vivir a Europa. Y el doctor Carlos Vara Reyes, no sé si vive o no vive, pero se desconectó totalmente de la Asociación Mexicana de Endoscopía, ya no participó en ninguna actividad académica prácticamente desde la fundación. Se fueron incluyendo otros médicos, el doctor Cerecero del Hospital General, el doctor, entre otros, y algunos nos fuimos incorporando poco a poco. El doctor Juan Canedo recientemente fallecido, también se incorporó a la asociación y siempre participó de manera muy entusiasta. Estos son los 4 fundadores: el doctor Ramírez de Gollado en la parte superior, debajo de él el doctor Elizondo, no sé por qué me salió desenfocada la fotografía, mi maestro, el doctor Rafael Guillermo Tinajero Ayala, y el doctor Rubén López Reyes. De ellos, el doctor, 3 de ellos, el doctor Tinajero, el doctor Elizondo y el doctor Ramírez de Gollado, fueron de los primeros presidentes de nuestra asociación. Es el doctor Tinajero realizando una colangiografía, y los dedos que parecen que están ahí poniéndole una seña al maestro es mi mano. Estamos pasando el catéter para una colangiografía. Como ustedes ven, el maestro tiene su mandil. Y llegó el quinto Congreso Mundial de Gastroenterología y el tercer Congreso Internacional Mundial de Gastroendoscopía en octubre de 1974. En la fotografía, yo soy el del bigote, y junto a mí está el doctor Luis Barrera Ríos, compañero de residencia,
ya fallecido, y que entre sus cosas importantes de él fue secretario de Salud del Estado de Guerrero, así que vivía en Acapulco, Guerrero, e inclusive uno de sus hijos también se formó en la especialidad con nosotros. Ustedes conocen la unidad de congreso del Centro Médico Nacional. Ahí se llevó a cabo el congreso, que fue una cosa extraordinaria, un congreso muy amistoso, muy cálido. Los profesores extranjeros invitados fueron invitados a las casas de los profesores mexicanos, e inclusive nosotros, que éramos apenas residentes, invitamos a la casa de nosotros, algo que en ningún congreso se ve. Ya nadie invita a la casa de nadie, pero los mexicanos así somos. Muy bien. ¿Cuándo fue la primera reunión de endoscopía? Bueno, la primera reunión de endoscopía se hizo inmediatamente después del Congreso Mundial y se llevó en el aula que observan ustedes en la parte de abajo. Es un aula de 50 sillas en el servicio de gastroenterología, que estaba recién inaugurados en la unidad 107, que actualmente es el servicio de ortopedia. En fin, pasamos de la rodilla del duodeno a la rodilla del paciente. Y nos acompañaron, entre otros, el maestro Bernardo Sepúlveda, una de las grandes figuras de la gastroenterología del siglo pasado, mi maestra, la doctora Marilena Ansúrez López, el maestro Manuel Charbel Tobías, el doctor Everardo Ortiz de Montellano y otros múltiples médicos del Hospital General, y los fundadores de la asociación y algunos otros médicos, donde tuvieron la primera reunión. No sé si llamar de congreso, reunión, en fin, no sé cómo es esto. Y vamos a entrar a otro tema que es importante y que creo que es parte importante: la enseñanza de la endoscopía en México. Desde los 70s ya había departamentos o unidades de endoscopía en los principales hospitales de la Ciudad de México, en el Instituto de Nutrición, el Hospital General, el Hospital 20 de Noviembre, el Hospital de la Raza con la doctora Ortiz Nolasco, y en algunos lugares, particularmente en Guadalajara, había ya departamentos de endoscopía en los servicios de gastroenterología. Todos los gastroenterólogos nos formamos como parte de la propia especialidad, y alrededor del 74-75 se iniciaron de manera formal cursos de endoscopía con duración de 1 año y con reconocimiento de un diploma que daba el hospital en donde el médico se entrenaba. Y en estos cursos incluimos especialistas en otras áreas, particularmente especialistas en cirugía general. En 1991 se estableció el primer curso universitario de endoscopía, avalado por la Universidad La Salle, con duración de 1 año y con rotación en 4 hospitales, 2 de ellos del IMSS, Oncología del Centro Médico y Especialidad del Centro Médico, el Hospital General de Salubridad, el Hospital Central Norte de Pemex, y algunos de los alumnos acudían por las tardes a la Clínica Londres a completar su entrenamiento con el doctor Santiago Gallo, también aquí presente. La primera generación fueron el doctor Martín Antonio Manrique y el doctor José Luis González Thompson, además de Gabriela Alfaro Fatel y Alejandro Llano Gutiérrez. Los 2 primeros ya fueron presidentes de nuestra asociación. Los profesores fuimos el maestro Ramírez de Bollado como titular, el doctor de la Torre, Ricardo Barinaga, Manuel Marañón, un servidor, y el doctor Gallo en la Clínica Londres. Y para el año de 2001 se autorizó el curso universitario de endoscopía, pero ya con duración de 2 años. La endoscopía había progresado tanto, había tantos procedimientos terapéuticos diferentes y debían ser aprendidos, y realmente en 1 año era insuficiente para un entrenamiento completo en la especialidad. Otra de las partes importantes de la historia de la endoscopía en México es la revista llamada Endoscopía. Antes del año de 1989 era muy difícil publicar para los endoscopistas. En la revista de Gastro, pues
como que no publicaban cosas de endoscopía. Y por eso, cuando el presidente de la asociación, el doctor Ricardo Barinaga Rementería, tuvo la iniciativa, nos juntamos unos endoscopistas encabezados por el doctor Ramírez de Gollado, el doctor Barinaga, el doctor de la Torre, el doctor Marañón y un servidor. Nos juntamos prácticamente todos los miércoles durante varios meses. Finalmente, en diciembre de 1989, salió la revista Endoscopía, quedando como editores los primeros editores fundadores, los doctores de la Torre y Marañón, por votación de los presentes en ese sitio. Esta es la revista Endoscopía. A mí me encanta el logo que fue diseñado por unos diseñadores gráficos que trabajaban en el DIF, en un centro de rehabilitación del DIF. Y en el año 2000, una de las revistas importantes fue que en el año 2000 se le dio un reconocimiento al fundador, al doctor Ramírez de Gollado, y ese número está dedicado a él, como ustedes observan en las imágenes. Vamos a hablar de los congresos y las reuniones de endoscopía. Aquí es donde les pido que me disculpen si se me pasó alguna sede o alguno de las ciudades, pero como en una reunión en el Hospital General de México se propuso que la presidencia de la asociación fuera un año en México y un año en provincia, muchos de los médicos de los estados, porque creo que no les gusta que se les diga provincia, en la residencia del presidente, hacían ahí su reunión, gracias a que ahí tenían pues las conexiones y los contactos para hacer la reunión, pero en otras ocasiones nos hemos reunido en otros muchos lugares y no importa de dónde es el presidente, él decide en qué sitio va a ser, él y su mesa directiva, en qué sitio va a ser la reunión. Ha habido pues en la Ciudad de México, en Cuernavaca, Morelos, a la primera que asistí y donde entró el doctor de la Torre, en San Luis Potosí, en Monterrey, Nuevo León, en Puebla, en Guadalajara, en Mérida, en Cancún, en Chihuahua, en fin. Lean ustedes todos los sitios en donde ha estado a lo ancho y a lo largo de la República Mexicana nuestras reuniones o congresos de endoscopía. En ocasiones se llamaba Reunión Nacional de Endoscopía, en ocasiones Congreso de Endoscopía, etcétera, etcétera. Y solamente hemos suspendido la reunión anual el año en que la epidemia de COVID impedía la reunión de muchas personas, en el año del doctor Eder, que iba a ser en Puerto Vallarta. Y vamos a ver algunas imágenes importantes. De aquí en adelante son prácticamente puras imágenes. El auditorio Abraham Ayala González y el auditorio Aquilino Villanueva del Hospital General de México han sido sedes en varias ocasiones. En Veracruz está la fotografía con el doctor Elizondo, el doctor Valdovinos, el doctor José Luis González Thompson, un representante de industria, el doctor Vladimir, y uno de los secretarios de la asociación, se me olvida el nombre. Sí. Bien, y en la parte de abajo tenemos algo que me parece muy significativo. Después de la epidemia de COVID, el primer congreso de endoscopía, o el primer congreso o el segundo congreso médico que se realizó en Acapulco, Guerrero, fue realizado por el doctor Héctor Espino Cortés. Ahí está la fotografía del doctor Espino Cortés, un servidor, y el doctor Carlos de la Peña Pintos, egresado del Hospital General y secretario de Salud del Estado de Guerrero en ese tiempo, en una reunión de Acapulco, en donde reiniciamos nuestras actividades con el Congreso Nacional. En esta sede en la que estamos se han establecido laboratorios de simulación en endoscopía en el año 2021 con apoyo de Olympus, bajo la presidencia del doctor Espino también, y se han realizado cursos y reuniones mensuales desde 1986. Las iniciamos en la Clínica Londres y
fueron luego en el Hospital General, en el Laboratorio de Senosiain, en el Hotel Intercontinental, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente las reuniones son virtuales, lo que permite una mejor difusión y la participación a distancia de profesores en el extranjero. Observamos en la imagen al presidente de la Asociación de Endoscopía y al vicepresidente, el doctor Jordán Zamora, cuando se inauguró los laboratorios de Olympus, que todavía se utilizan para dar cursos y que está también nuestra administradora y el doctor Eduardo, el secretario. En fin, este es un gran avance, porque además no solamente se entrenan endoscopistas, también hay cursos para técnicos en endoscopía, también hay cursos para enfermeras, de tal manera que esta sede es muy importante para eso. Estos son los presidentes con una cruz. Tenemos a los presidentes que han fallecido. Desgraciadamente, en este año hemos tenido que añadir a dos cruces más, a nuestro fundador, el doctor José Ramírez de Gollado, el doctor Rafael Guillermo Tinajero Ayala, que fue el primero que falleció, el doctor Jesús Noyola Bernal de San Luis Potosí, que también falleció hace muchos años, el doctor Armando Montaño Álvarez, que hace menos de un mes falleció, al doctor Arnoldo Barrera Maldonado, al doctor Fernando Peña Ancira, al doctor Juan Canedo Acosta, el decano de la asociación, el doctor Jesús Pantaitea, el doctor Manuel Marañón Sepúlveda y el doctor Leopoldo Gutiérrez Rodríguez. Todos ellos son los primeros 25 presidentes de nuestra asociación, y en la columna de un lado dice su lugar de residencia, pero no el lugar de donde realizaron su congreso. Por ejemplo, el doctor Canedo sí lo realizó en la Ciudad de México, el doctor Peña Ancira sí lo realizó en su ciudad en Monterrey, el doctor Jesús Noyola hizo uno en Cuernavaca, hizo otro en San Luis Potosí, el doctor Adalberto Corral hizo su congreso en Monterrey, en fin. Estos son los siguientes hasta llegar al 46, Juan Manuel Blancas Valencia, el doctor Hugo Barrera Torres, Adalberto Corral Medina, la doctora Ligia Mireya Grau, que fue la primera mujer presidenta, seguida por la doctora Angélica Hernández Guerrero, Reyes Betancur Linares, que fue durante su gestión, cuando se adquirió esta casa, Aurelio López Colombo, Felipe Zamarripa, José Luis González Thompson, Federico Valdovinos, Francisco Antonio Ramos Narváez, Martín Antonio Manrique, Enrique Paredes Cruz, Clara Luz Martínez García, que estuvo 2 años en la presidencia, puesto que en ese momento la asociación se convirtió además en colegio de profesionistas, por esto estuvo 2 años, pero el siguiente año volvimos a por votación en el Congreso del doctor Sentíes, del doctor Sergio Solana Sentíes, volvimos a las presidencias de 1 año, y estuvo de presidente el doctor Ángel Reyes Dorantes, Omar Edel Trujillo Benavides, que le tocó la desgracia de no poder hacer su congreso por el COVID, el doctor Héctor Espino Cortés, que reinició las actividades en el Congreso de Acapulco, el doctor Jordán Zamora Godínez y el doctor Rafael Barreto Zúñiga, ambos con congresos en la ciudad de Mérida. Entre las imágenes que les voy a ir mostrando, tenemos algunas personas importantes. En la superior está el doctor Ramírez de Gollado, el doctor Elizondo y el doctor González Loya de Ciudad Juárez. Cuando se inauguró el Centro de Ecoendoscopía Dr. José Ramírez de Gollado en el Centro Médico Nacional. Vean ustedes también a la doctora Clara Luz Martínez, al doctor Gerardo Blanco, entre otros personajes. Con mucho gusto y con mucho orgullo digo que estos 8 han sido expresidentes egresados del Hospital General de México, y como algunos de ellos fueron
mis alumnos y otros mis contemporáneos, pues con mucho gusto pongo las imágenes de ellos. En las reuniones de expresidentes, hemos tenido varias reuniones de expresidentes, reuniones de tipo social. Observan ustedes en la primera fila a dos de nuestros médicos desaparecidos, al doctor Jesús Pantaitea y al doctor Juan Canedo. En la parte posterior está el doctor Arnoldo Barrera Maldonado y junto está el doctor José Leopoldo Gutiérrez. Nuestra asociación ha sido una asociación itinerante. ¿Cuál era la sede de la asociación? Donde recibíamos los requerimientos de Hacienda y donde pagábamos los impuestos cuando había que pagar. Por muchos años fue en la casa del doctor Elizondo, en la calle de Cincinnati 58. Y posteriormente, desde que tomé la tesorería con el doctor de la Torre, fue en mi consultorio, primero en la calle de Zacatecas 239 hasta 1985, en que el temblor hizo que me tuviera que cambiar para trabajar junto con el doctor Corral en la calle de Aguascalientes número 94, y esa fue la sede de la asociación. Desde la calle de Zacatecas tuvimos un empleado ya de la asociación, que era Lupita, mi secretaria, y adquirimos el primer bien, que fue una máquina eléctrica. Luego el doctor Bermúdez alquiló una casa en la calle de Aguascalientes número 5 y posteriormente tuvimos dos locales propios, el primero en Baja California 163 y hasta que finalmente se fundó la Casa AMEG en el año del doctor Reyes Betancourt, local propio desde el 2006 hasta el momento actual y esperemos que por muchos años más. Varias reuniones de presidentes, esta en la Hacienda de los Morales. Aquí está cuando tuvimos un aniversario de 50 años de la asociación en el auditorio del Hospital General de México, donde está el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Atrás estoy yo y atrás está el doctor Kersenovich. Y en ese momento, el doctor Córdoba Villalobos, pues era el secretario de Salud y ya había sido presidente de nuestra asociación. Otra reunión de gente de algún congreso, se encuentra el doctor Ramos Narváez, detrás de él el doctor Gallo, la esposa del doctor Leopoldo Gutiérrez, el doctor Leopoldo Gutiérrez, la persona mayor que está en la parte del centro, no sé realmente quién es, está el doctor Miguel Abdo, el doctor Elizondo y el doctor Valdovinos, muy, muy contentos, no sé en qué reunión nacional es, y una parte importante es el aspecto social. Normalmente o con mucha frecuencia nuestra reunión nacional es durante las fiestas patrias y ahí el maestro, el doctor Elizondo, maestro fundador, pues hace una ceremonia del grito y ahí estamos. Pero importante también es la reunión con las esposas. Tenemos a Hugo Barrera con su esposa y mi esposa, entre el doctor Elizondo y yo, en el día del 15 de septiembre, esto fue en León, Guanajuato. Y otras reuniones, tenemos en la parte superior al doctor Corral con mi ahijada, por eso es mi compadre. Otra reunión de expresidentes y finalmente, casi las últimas, una foto que me gusta mucho en donde está el doctor de la Torre, el doctor Bermúdez y un servidor, y abajo 4 de mis exalumnos, Fernando Rodríguez, Iván Ramos, Daniel Flores y un servidor, todos ellos brillantes endoscopistas, uno de ellos en Oaxaca, otro en Querétaro, otro en la Ciudad de México. Otras reuniones, aquí está abajo encontramos al doctor Solana de un lado, en la otra está el doctor Joaquín Villegas Villalobos, el doctor Ernesto Durazo, el doctor Espino, que está abrazando al doctor Gallo, espero que no lo apriete demasiado.
la cena de expresidentes de 2022 que organizó el doctor Jordán, en donde se nos dio un diploma a los expresidentes. Y vean ustedes el gusto del maestro Elizondo al recibir su diploma, y imágenes en la parte de abajo, imágenes de todos los presidentes que acudimos en ese momento. El decano era el doctor... el decano de ellos como fundador era el doctor Elizondo, y por edad pues era el doctor Juanito Canedo, que recientemente falleció. En Mérida, en 2023, el doctor Rafael Barreto Zúñiga fue el presidente. Aquí tenemos al doctor Montaño, también recientemente fallecido, al doctor Paredes y al doctor Omar Eder Trujillo en la parte media, con unas guayaberas muy bonitas. Y la fotografía de la mesa directiva, en donde está nuestro actual presidente, los vicepresidentes y partes del Consejo Técnico Consultivo, el doctor Ángel Reyes Dorantes, que no había tenido oportunidad de observarlo, el doctor Jordán y el doctor de la Mora, que pues es nuestro anfitrión en esta ocasión. Finalmente, solamente me queda darles gracias por su atención, y que otra vez disculpen si olvidé a alguno de los importantes miembros de la asociación. Todos son muy importantes, pero la memoria es flaca. Muchas gracias por todo. Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión tenemos un evento histórico para nuestra Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y para todos los endoscopistas mexicanos, y es la apertura, inauguración del Museo Mexicano de la Endoscopía Gastrointestinal. Nuestro presidente, el doctor Guillermo de la Mora Levy, nos va a platicar la dinámica de la inauguración. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias. Buenas noches. Aquí tenemos, dentro de la casa de la asociación, su casa, el museo, donde varios socios han donado instrumentos para formar este museo. La idea de hacerlo ya tiene varios años, sin embargo, hasta ahora es que se conjuntaron las circunstancias para que se pudiera hacer. Hubo varias donaciones recientes y gracias a esto, pues tuvimos la suerte de estar en esta mesa directiva, por fin se inaugura el museo. ¿Cuánto tardó? Pues si ven, más o menos 52 años, porque si no, no teníamos triques ni chácharas suficientes. Entonces ese fue el tiempo que tardó en que se juntaran algunas de estas cosas. Y algunas son todavía más viejas que la misma asociación. Entonces la dinámica será la siguiente. Primero tenemos a nuestros invitados de honor, el doctor Javier Elizondo, el doctor Adalberto Corral, el doctor Fernando Bernal, el doctor Santiago Gallo, el doctor Héctor Espino, el doctor Eduardo Torices, todos grandes maestros de la endoscopía, y un par de colados como Lalo y yo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que el doctor Elizondo va a inaugurar el museo. Él va a cortar el listón de inauguración, y posteriormente el doctor Bernal y algún otro pasarán a describirnos algunos de los instrumentos, a platicarnos anécdotas con ellos, y pues nos vamos a divertir. Y después un brindis que ustedes no van a poder disfrutar a menos que lo hagan en su casa, y eso ya va a ser en vivo, fuera de cámaras. Pasamos entonces al evento. Hoy tengo el honor de inaugurar el Museo de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Quiero hacer un reconocimiento a la presidencia de la Federación, encabezada por el doctor Guillermo de la Mora Levy, pero simultáneamente quiero resaltar la gran labor y la ejecución que llevó a cabo para lograr el museo al doctor Fernando Bernal Sahún. Estoy sumamente emocionado por este museo,
porque sé que es un logro y es parte de la existencia nuestra, es parte de la esencia de la endoscopía gastrointestinal en México, que está encabezada por la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Entonces vamos a... Tú dime, ¿estoy bien así? Bueno, entonces vamos a decir 1, 2, 3. Doctor, si usted nos hace el recorrido de la... Sí, Entonces, bueno, el contenido de este museo, es... está formado... No, yo tengo dos. El contenido de este museo está formado por la incorporación de diferentes equipos. Todos los equipos viejos, o la mayoría de los equipos viejos, eran propiedad del doctor Abraham Ayala González y luego fueron propiedad del doctor Rafael Tinajero Ayala, a excepción de 2 o 3 endoscopios rígidos que fueron donados al museo por el doctor Javier Elizondo Rivera. Varios de los fibroscopios Olympus 3 o 4, fueron donados por el doctor Santiago Gallo Reynoso. Son fibroscopios que pues prácticamente todavía podrían ser útiles, son equipos bastante modernos. Y entonces, además de eso, también el doctor Elizondo donó un ejemplar de uno de los libros clásicos de la endoscopía, el libro de Chevalier Jackson, una primera edición que está a la disposición de los socios, igual que la observación de todos los equipos, los cuales evidentemente la mayoría de ellos se pueden tocar, o sea, es un museo que puede ser un museo activo. También hay equipo quirúrgico, ya que, como les decía, esto era de don Abraham Ayala González, y hay algunos equipos quirúrgicos, algunas pinzas intestinales y otras cosas que creo que pueden ser muy interesantes para todas las personas que no conocen estos equipos. Y pues agradezco otra vez al doctor Guillermo de la Mora Leví y a Eduardo Maduro, su secretario, la invitación. Sobre todo el doctor me prometió que el equipo iba a estar listo y el doctor cumplió sus promesas, no como otros que conocemos que prometen y que no cumplen nada. Muchas gracias. muy bien. un agregado. Si nos da un recorrido, doctor. Si quieren, Hernández. sí, cómo no. Vamos. Una de las joyas del museo, porque es el nacimiento de la endoscopía, es este endoscopio de Hirschkowicz. Es un Hirschkowicz que, como ustedes ven, tiene sus lentes y que tiene su equipo para echar aire. Echamos aire para insuflar el aparato digestivo. Como es un gastroscopio, es de visión lateral, ¿sí? El nombre era Basil. Basil y Hirschkowicz. Así es. Yo manejé ese endoscopio en nutrición en el instituto. Ajá. Porque uno de los equipos que vinieron a México fue adquirido por el doctor por el Serrano Reveil, y era el equipo que usábamos en el instituto, ¿ves? Inicialmente, pero era una maravilla, porque imagínate que pasamos de los instrumentos rígidos a un equipo que nos permitía tener una imagen tan preciosa de la mucosa gástrica, con puntos ciegos, porque no podíamos observar el fondo gástrico, y el equipo pues no era controlado, se pasaba, y como pasaba al estómago era lo que nosotros veíamos, y por otra parte no tenía canal operatorio. Entonces sí era un equipo incipiente, pero fue un gran avance porque empezó la endoscopía flexible con este instrumento. O sea, es histórico. Yo personalmente tuve oportunidad de saludar al doctor Hirschkowicz en un evento, estaban varias gentes, y tuve oportunidad de ser presentado con él.
era un hombre sencillo, pero era pues genial, ¿no? Porque tuvieron esa virtud y vean ustedes el desarrollo que ha tenido la endoscopía a partir de la flexibilidad, ¿no? Fue una aportación enorme. Yo tuve oportunidad de usar instrumentos rígidos inicialmente y la observación del estómago era sumamente limitada. Por ahí anda un equipo dentro del museo, Sí. de endoscopía semiflexible de estómago. Que si quiere los sacamos y se los muestro. Creo que es muy importante. ¿Está abierto? No, pero ahorita lo abren, doctor. Si me hacen favor, el equipo que el maestro nos está indicando, lo vamos a ver en ese momento. Yo les contaré como anécdota que cuando yo era estudiante de medicina en el servicio de gastroenterología, en el pabellón 24, y estudiante de gastro, tuve oportunidad de ver al maestro Tinajero haciendo una endoscopía con un Hirskovich en una sala de operaciones. Él me dio oportunidad de que echara una ojeadita y entonces yo dije, yo me voy a dedicar a esto. Entonces fue un equipo inspirador para mí. Ya ves. Y eso fue para muchas personas. Fue una gran contribución. Imagínate, toda la información que teníamos era radiológica. No había otra forma. Llegábamos con esofagoscopio rígido, apenas al cardias, o ligeramente. Había veces que sí pasábamos al estómago, pero imagínense la observación. Ahí se lo encargo, doctor, ya es parte del patrimonio de la, Sí, señor. de la Perdón, pero a mí me lo regaló la señora Tinajero. Este es un gastroscopio semiflexible. Como ustedes ven, ya tiene movilidad. Bueno, déjame ver este. Bueno, este equipo. Era suyo, señor. Sí. Usted lo donó. Sí, yo lo traje de. Mira, no, es un Ider Palmer. Exacto. Y Ider era el productor físico, mecánico de los endoscopios y ellos estaban en Chicago. El doctor Palmer era un endoscopista, ¿ves? Y entonces tenía la gran contribución que hizo al endoscopio, al gastroscopio, era este pequeño aditamamiento flexible. Esto nos permitía pasar el cricofaringio y luego deslizar tranquilamente el equipo, porque es completamente rígido. Entonces, esto lo usó Schindler en su gastroscopio también, ¿ves? Y fue una aportación importantísima. Pero fíjense la distancia que hay del obturador a la óptica. Entonces nuestra observación era pues, más o menos unos 15 centímetros de distancia. Entonces esto, a veces al flexionar esto por apoyarlo en el estómago sin perforarlo, se veía en la óptica. Y entonces ya era el momento de alarma, que ya no teníamos que empujar más el endoscopio. ¿Tú flexiónalo, Fernando? Sí, maestro. Mira, esa era una de las grandes aportaciones. Y luego tenía en la óptica para hacer en ángulo obtuso o agudo la observación. ¿Ves? Entonces, cuando llegué a México, usé y manejé muy poco esto, porque realmente Olympus trajo un cataclismo de instrumentos importantísimos que hicieron obsoleto pues toda esta tecnología. ¿Todavía se ve? No, ha de estar conservadísimo. Sí, señor. Y es un sistema nada más de espejos. Bien. Sí. A ver, yo sí quiero verlo. Sí, fíjate,
Eso lo traje yo en mi menaje de casa. Bueno, me vine de Chicago. Cosas. El gastroscopio de punta redonda quiero buscar. Pero el campo es chiquitito. No. Allá abajo. Hablando de lo que les decía, fíjense, ya verán ahora en Guadalajara, ya verán ahora en Guadalajara, pero verán que los nuevos instrumentos para hacer funduplicaturas endoscópicas o aplicaturas para obesidad son esto, tal cual, el hilo negro. Dale. Me abren esta, por favor. Les voy a mostrar ¿Me prestan las llaves, señor Mena? algo que era muy importante que acaba de mencionar el doctor Elizondo. A ver, ya le abro, doctor Pernal. Sí. Perdón. Sí, perfecto. Sí, muchas gracias. La última. No abre, Bernardo. ¿Hay más llaves? Patín. A mí sí. Qué chulada, doctor, qué chulada de cosas. Miren, este otro gastroscopio, haciendo mención en la punta ausada del gastroscopio, este gastroscopio que es anterior a ese, como ustedes ven, en la punta tiene una bolita. Entonces, esto dificultaba obviamente el paso para el gastroscopio. Y este equipo no tiene ninguna movilidad, simplemente el paciente se lo pasaba el médico y se observaba. Y pues el ángulo de visión es un ángulo pequeño y para ver algunas partes del estómago lo que se hacía no era mover el endoscopio, era mover al paciente. Los pacientes se colocaban de diferentes maneras. Pero fíjate que, bueno, miren, se usaba la posición estándar, que era colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, con la enfermera sujetando la cabeza del paciente. Ahora, ¿cómo lo sedábamos? Acuérdense, la sedación era pues prácticamente superficial. Y entonces, para pasar este instrumento, peligrosísimo, tiene una rigidez en la punta, Pero de cerquita. absoluta. Entonces, no, mira, fíjate, para seguir la curvatura del cuello hacia el cricofaringio, imposible. Entonces yo creo que este equipo fue efímero. Y luego, miren, la óptica sí tenía para enfoque. Podías mover acá arriba para enfocarla, porque la distancia de la mucosa gástrica, pues, de acuerdo a inflar y la diferente morfología, pues estaba separada de la óptica. ¿Ves? Entonces, esta parte tiene los espejos, las ópticas que van dentro, y esto pues es tan rígido prácticamente como una espada. Sí, no, muy, muy peligroso, qué bárbaro. Para pasar... No, que va. Doctor Elizondo, a mí me emociona mucho volverlo a ver, tomar un endoscopio. Este es un esofagoscopio rígido. La iluminación va en la punta con un pequeño foquito que es un foquito que parece de grano de arroz. Nosotros en el Hospital General utilizamos equipos como este. El que usábamos era un Jesberg.
Y el doctor Corral me ayudaba era muy bueno para cabecear al paciente. Sí, pero pues, se necesitaba una... El Yesber, mira, qué caray. Este no es Yesber, no, hombre, esto el Yesber era punta de pato. Exactamente. Tenía un poquito este diseño, la parte distal del esofagoscopio, y con esto abatía uno la parte de la lengua, y te ibas hacia el cricofaringio. Si no lo podías dilatar, entonces podías pasar un Chevalier Jackson aquí y veías dónde estaba el cricofaringio. Y pasaba suavemente el dilatador, y entonces esto lo podías deslizar. Para eso el paciente estaba en decúbito dorsal, con el cuello completamente para hacer recto la entrada, ¿no? Y yo recuerdo una vez que fui a un hospital privado, al Santa Fe, que había religiosas. Lo primero que hicieron fue amarrar al paciente. Imagínense, ya llegaba el paciente y lo amarraban para hacerle endoscopía. Entonces, era algo terrible estos endoscopios, ¿no? Tiene un aspirador que se puede meter aquí para ir aspirando las secreciones, y este es en la punta iba el foquito. El foquito. Pero imagínense, imagínense ustedes. ¿Mandé? ¿El foquito no está allá? Sí, acá está. Imagínense el diagnóstico. No, aquí. Por este orificio. No, señor. Nuestro ojo. No, el foco. Y luego la definición que tenía la mucosa enfrente de nosotros para hacer el diagnóstico. Pero era importantísimo cuando había estenosis de esófago. Y había muchas. Sí, muchas. Y imaginen una persona que no puede pasar el alimento. Entonces la oportunidad que tenía era que el endoscopista pudiera dilatarlo. Era de una trascendencia que nosotros pudiéramos aliviar la disfagia. Era vital. Pero tremendo. Por eso era toda una especialidad la esofagoscopía. Estos sí los usé yo, parecidos a estos. A pesar de que Doctor Gallo. No sé, ahorita que nos diga la el doctor Gallo de los fibroscopios, ¿no? Bueno, o de lo que tú quieras. ¿De qué lado para? Yo creo que podemos quitar estas. Y ya nos ponemos. Yo les quiero comentar. Lo abrimos oficialmente, ¿no? Un poco sobre los fibroscopios de visión indirecta. Ya los fibroscopios que eran completamente de puntas de fibra de vidrio, que estaban completamente, ¿cómo se dirá? Exactamente puestos para que la fibra óptica llegara a nosotros. La imagen que teníamos se le llamaba empanal de abeja. No era una pantalla plana, sino era un punto llevaba el rojo, otro llevaba el blanquito, otro llevaba... Y todos eran un conjunto, por así decirlo, de puntos en donde se veía, a través de los cuales se veía. Era muy interesante porque aparte de eso, ahorita estamos acostumbrados a voltear y ver una pantalla que puede ser enorme, chiquita, de cualquier tamaño, y estar perfectamente rectos haciendo el estudio, metiéndolo y sacando. Anteriormente no era así. Tenía uno que poner el ojo en el endoscopio y entonces te dedicaba uno a pasarlo con la mano derecha. El doctor José Luis Ríos Reina, que era el radiólogo del Hospital Mosel, donde yo trabajaba las colangiopancreatografías, ya que llegaba yo decía, how, doctor Indio Gallo, how. Y yo le decía, ¿por qué me dices eso? Dice, es que vieras la danza india que te avientas cuando haces las colangiografías.
porque había que seguir el equipo. Metía uno el aparato y empezaba uno a ver, a tratar de ver, a cambiar, y estaba uno con el catéter metiéndolo por acá y buscando el mejor ángulo para poder hacer la canulación. Y entonces era realmente toda una... También le decían la danza de la Torre los muchachos, del doctor de la Torre, porque sí, en efecto. No se pueden abrir. Está bien. ¿Se corren así? A ver. La otra cosa también muy interesante es que yo hice muchas enteroscopías. Es que está fijo, doctor, perdón. Está fijo, doctor. Hice muchas enteroscopías con el doctor Campuzano, que era el cirujano de nutrición. Y la forma de hacerlas era que yo me metía entre lo que le llamaba yo el mar de sábanas azules. Me metía yo abajo entre los pies del paciente para meter el aparato, el colonoscopio, y el doctor, que ya había abierto el abdomen, pasaba el colonoscopio y lo iba remangando. Y entonces pasaba el colonoscopio, él lo remangaba, y después pinzábamos el equipo, dejábamos ver una parte, pinzábamos el intestino, veíamos otra, quitábamos pólipos, hacíamos biopsias, fulgurábamos lesiones, pero yo metido abajo entre los pies y él por arriba, operando al paciente. Y anécdotas y cosas, situaciones. Yo me pasaba a veces ahí 3 horas o 4, sin poderme mover, hincado, sentado, y yo decía, ya cabe, por favor. Pero era la forma de hacer la enteroscopia. De estos fibroscopios, de aquí es el de los primeros que hubo en México, es un ACMI. Este equipo no tiene, ¿cómo se llama? Los mandos redondos, sino tiene una palanca. Y entonces se mueve con la palanca de un lado para otro. Como los juegos de video de ahora. Pues no sé. Yo ya no juego video. Entre los endoscopios que el doctor Gallo trajo uno que es una maravilla, el K, el de visión oblicua. GIFK. Yo no sé por qué las casas que hacen endoscopios no hacen equipos para visión oblicua, para tomar biopsias en el esófago, para la retrovisión, para muchas cosas. Los equipos K son maravillosos. Fujinón tenía también uno del mismo tipo. Aquí hay un equipo K que donó el doctor, que trajo el doctor Santiago Gallo. Y en la parte de en medio tenemos equipo quirúrgico. Esto que ven ustedes ahí es una engrapadora. Es una de las primeras engrapadoras quirúrgicas. Y ese volante que tiene se abría y con el volante se cerraba y luego con el volante se pasaban las grapas. Esto es una engrapadora, ¿sí? Y estas son pinzas intestinales. Por ejemplo, esta pinza tiene para meter 4 dedos, ¿sí? Entonces, bueno, 4 dedos normales. El doctor Espino no podría, no caben sus manos, no caben sus dedos, ¿verdad? 4 dedos normales. Y servían para pegar el intestino uno con el otro, quedaba el pedacito de intestino arriba, se cortaba y luego se hacía la anastomosis. Entonces era una anastomosis en la que no había fugas. Estos los llegamos a utilizar tanto el doctor Espino como yo en el Hospital General de México. Entonces, pues esto, si alguien quiere ver algo, agarrar algún equipo. ¿Tienes esofagoscopios rígidos? Solamente esofagoscopios rígidos, gastroscopios rígidos. ¿Tenías el semiflexible? El semiflexible que le mostré primero. Y rectosimoidoscopios que pues son similares a los que todavía... ¿Y el esofagoscopio que yo tenía? El Jesber no lo encontré. Ese no sé dónde se quedó. Otra cosa que es muy interesante, no sé si podamos ver aquella... Sí, la vitrina. Sí. Que es muy interesante porque, imagínense, esta es la colección de fotografías del doctor Tinajero Ayala. Eran las fotografías de laparoscopías y algunas, muy pocas, de esofagoscopías, de laparoscopías. Y después de eso, pues cómo se hacía toda una plática, era realmente llevando 40 diapositivas así. Estos equipos para tomar fotografías
se tomaba en rollos de 36. Había unas cámaras que daban doble exposición, o sea, las podíamos subir hasta 52 fotos. Pero era la mitad del campo. Las fotografías pues no son de que, a ver, vengan todos, pónganse, hagan cara de... Y al decir chis, todos se ríen. La mucosa no hace eso. Se mueve. Entonces se mueve, de repente sale un chisguete de bilis, hay una burbuja, miles de cosas. Tomábamos las fotografías, 36 diapositivas. Si nos salían 3 o 4, estábamos felices. Y luego de esas 3 o 4 eran las que podíamos llevar a los congresos a enseñar. Muy interesante, muy bonito. Y ahora todo pues ya se va en un USB, hasta el video, ¿verdad? Quiero hacer notar lo ordenado que era el maestro Tinajero. Vean ustedes cómo las diapositivas están todas rotuladas sobre qué es cada cosa. Estas también son de él, nomás que esta es una caja más antigua. Entonces, todo esto, Esta caja eran de Llana González. ¿sí? Probablemente. Las son en cristal. Aquí está, en cristal. ¿Sí? Y esa es la caja original de Llana González. Así es. Y también teníamos su... ¿Cómo se llama? Su estuche con el que daba consulta. A domicilio, como en aquel tiempo, ¿no? Está muy listo. Pero vean, el doctor Tinajero todo lo tenía ordenadito, menos a sus residentes que hacíamos lo que se nos daba la gana. No es cierto, no sabía. Y muy interesante también tenemos el número 1 de la revista Endoscopía. Así es. Y el libro original que comentamos hace rato, que acaba de traer el doctor Elizondo, que es el libro original de Chevalier Jackson, con sus... En español. En español. Sí, porque estuvo en México. Él todo lo que hacía lo dibujaba. Trae placas, en fin, es una joya auténtica. Es más que nada de broncoscopía, de broncoesofagología. Gracias. Bueno, vean ustedes el equipo que yo traje, que doné a Fernando, que realmente Fernando tiene mucho mérito, que ustedes ya lo captaron, ¿no? Tiene dotes de historiador, lo ha hecho en una forma muy honesta, sin pasión, sino con un rigor histórico, como debe de ser la historia. Y vean ustedes cómo yo regresé de Chicago, donde fui a hacer mi entrenamiento. ¿Por qué fui a Chicago? Porque no teníamos dónde entrenarnos. No había equipos. Eran 2 o 3 instituciones que tenían equipos. Entonces teníamos que salir fuera. Entonces yo regresé en 1970. No, regresé en la Olimpiada, en 1968. Y fíjense ustedes, del 68 al año que está corriendo, el desarrollo tecnológico masivo, importantísimo, y se sigue generando. Entonces la endoscopía tiene un futuro que está continuamente cambiando y teniendo aportaciones, ¿no? Entonces ahora vemos todo el tubo digestivo y tenemos acceso. Cuando yo fui a Japón en 1972, el médico que me enseñaba para hacer cateterismo de papila me dijo: doctor, a usted lo va a entrevistar uno de los dirigentes de Olympus, por favor dígale que desarrollen el enteroscopio. Fíjense, no había enteroscopía. Ahora pues ya afortunadamente tenemos ya el acceso al intestino delgado completamente, con todas sus virtudes, imagen y con biopsia.
Así es de que la endoscopía tiene un futuro enorme. Ustedes son gente del futuro, porque están vigentes y lo están utilizando y la están adquiriendo y la van a seguir utilizando hasta que les pase como a mí, que ya no pueden, que ya se acabó. Pero mientras estén bien, ustedes están vigentes y en un desarrollo tecnológico continuo. O sea, la asociación tiene mucho futuro, ¿ves? Ahora, este museo, el que venga, pues se va a dar cuenta de eso, ¿no? Miren cómo empezamos. Todavía estoy vivo, ¿no? Miren el doctor Elizondo. Estos jóvenes para mí, que Fernando, Santiago, Corralito, que ya no hace corajes, todo. ¿Ves? Entonces, fíjense todo el futuro que tenemos. Esto va a seguir y va a seguir. Entonces, se van a hacer muchas cosas con la endoscopía. Así es de que esto sirve para que en menos de, son 1970, poco más de 50 años, vamos a decir. Y fíjense, de ahorita la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo empezamos a hacer endoscopía nosotros? Fernando, Santiago, Espino, todos nosotros, ¿cómo empezamos? Y vean lo que se está haciendo ahora. Entonces el desarrollo va a seguir, va a ser importantísimo. Y la zona, tenemos que conquistar el intestino, porque es el que nos queda más lejano. Es más difícil. Necesitamos instrumentos más largos, más costosos. Luego el tiempo, porque si te lleva una endoscopía 4 horas o 5, pues digo, está bien, ¿no? Porque vas a hacer algo, ¿no? Vas a hacer un diagnóstico, pero no es práctico. Luego tenemos toda la detección oportuna de lesiones benignas y malignas en frente de nosotros. O sea, la endoscopía va a seguir siendo con muchas aportaciones, ahora con la inteligencia artificial. ¿Ves? Entonces, síganle. Ahora, necesitamos enseñar, que haya centros de enseñanza, tratar de conseguir recursos. Somos pediches por tradición con los directores, con los jefes, que nos compren equipo, que esto, que el otro. Y luego el otro problema tan grave: doctor, yo quiero hacer endoscopía, no hay plazas, no hay sitios donde preparar. Tenemos que seguir solucionando esos problemas que son ancestrales. Los mismos que tuvimos nosotros los tienen ustedes. Muy bien. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Quiero recordarles, entre los avisos de esta sesión, que estén pendientes. Ya están las inscripciones abiertas del curso líder, del programa líder, con el tema de motilidad en neurogastroenterología. El curso será teórico y práctico. Inicia el 27 de abril al día 2 de mayo. Ya están los anuncios de las siguientes actividades, que son la reunión regional en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Endotapatía, para el mes de junio, 13, 14 y 15. Hay que estar al tanto de los programas de cada evento en la página de nuestra asociación. Y que no olviden los ecos internacionales, en donde tenemos un programa bastante interesante, de actualidad, con profesores internacionales, con muchas actividades. Y recordar que todas nuestras actividades tienen puntaje para la recertificación en el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Hay que recordar también, a través de la página y nuestras redes sociales, actividades como el Journal Club, los miércoles a las 9 de la noche, y nuestra siguiente sesión del mes que entra, con el tema de endoscopía bariátrica, impartida por el doctor Contreras López Nava, de Madrid, en Europa. Muchas gracias por su asistencia.